Muy bien, pues vamos a arrancar con la unidad 2 de la materia de teoremas de circuitos. Vamos a arrancar con los teoremas de redes, ¿no? Los teoremas, vamos a estarlos abarcando en 3 sesiones, ¿sale? El primer tema que vamos a estar abordando es el teorema de Thevenin, ¿vale? Vamos a ver los dos métodos, pues bueno, en los cuales podemos resolver un circuito de Thevenin. En este caso por el método de mallas o por el método de nodos. Estos, pues bueno, ya los hemos visto en este caso en dos terminales, ¿verdad? Aquí lo que nos piden es que obtengamos el circuito equivalente de Thevenin en las terminales AB del circuito mostrado en el siguiente esquema. En este caso nos están dando la frecuencia equivale a 10 al cubo radianes sobre segundo, y pues bueno, en estos casos nos damos cuenta que tenemos una fuente de corriente. En este caso, pues equivale a 0.1 a 0 grados, en este caso en amperes, ¿no? De igual forma tenemos pues una conexión entre bobinas, que es, pues bueno, equivale a 0.2 milihenries, y pues tenemos la bobina principal, que equivale a 6 milihenries y a 3 milihenries, ¿sale? Entonces, en este caso, pues nos piden que calculemos el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Para poder obtener, pues, el circuito equivalente. Primero, pues bueno, vamos a utilizar el método de mallas. En este caso, nosotros vamos a despreciar la resistencia interna. ¿Sale? Despreciando la resistencia interna, en este caso, la resistencia interna se refiere al desgaste, ¿sale? Que tenga pues cada elemento o cada componente electrónico, o cada componente eléctrico, ¿sale? Entonces, recordemos que lo habíamos visto en física, ¿no? Cuando nosotros veíamos la dinámica, ¿no? Bueno, veíamos dinámica estática, despreciábamos, ¿no? Ciertos factores, pero después pues retornábamos a la vida real en donde pues debemos de contemplar pues cualquier, ¿no? Cualquier medio, en este caso el aire, el agua, la fricción, y pues en el caso de circuitos pues es la resistencia interna, ¿sale? Pero aquí no, aquí ahorita todavía estamos en el mundo fantástico de Disney, todavía no vamos a meter estos datos, más adelante los veremos, ¿ok? Entonces, bueno, primero nos piden que obtengamos el voltaje de Thevenin por el método de mallas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las impedancias y pues bueno, por ende nos están dando el valor de J1. En este caso J1 pues equivale pues a nuestra fuente, ¿no? En este caso como es una fuente de corriente, pues equivale a 0.1 amperes. En estos casos, el voltaje de Thevenin es la caída de voltaje entre las terminales A y B. Y pues en este caso lo vamos a obtener de sentido de A hasta B. O sea, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es la orientación por la cual va a estar, pues bueno, nuestro voltaje. Ambos sentidos de los elementos acoplados son entrando por la marca, o sea, por la marca, para que en este caso LKL, que pues es el embobinado, quede positiva y pues numerando elementos, ¿sale? Entonces en estos casos para poderlo evaluar tenemos que el voltaje de Thevenin es equivalente al voltaje de las terminales AB, que a su vez esto va a ser menos el voltaje de Z2, en este caso de la impedancia 2, que la impedancia 2 pues es esta de aquí, ¿verdad? ¿Por qué es menos? Pues bueno, porque recordemos que la corriente está con respecto hacia arriba y el voltaje va cayendo hacia abajo, por lo tanto es negativo, ¿sale? Es como si nosotros pusiéramos aquí otra J, ¿sale? Pero bueno, aquí podemos observar que la corriente está con respecto hacia arriba, ¿ok? Y esto pues me parece lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, en este caso vemos que el embobinado es el que se está provocando el movimiento. Ahora, nosotros debemos de aplicar pues la sumatoria de voltajes, ¿verdad? En este caso, la sumatoria de voltajes es equivalente a la sumatoria de ZKL, o sea, de la impedancia Z, de la impedancia KL o la impedancia del embobinado por I. En este caso, donde L pues es equivalente a 1, a 2, hasta N veces, ¿no? En este caso, el número de bobinados. Para obtener el voltaje de Thevenin, en estos casos, pues bueno, va a ser igual a Z21, en este caso, que es la impedancia que genera el embobinado, más Z22, que en este caso es este de aquí, multiplicado por I2. Entonces tenemos menos 0.2i, que en este caso es lo que nos da el valor del embobinado, o sea, el valor de del embobinado entre estas dos bobinas, más 3i multiplicado por menos ji.
En este caso, ¿por qué menos JI? Porque volvemos a revisar, es en sentido contrario, ¿sale? En esto hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a dejarlo, bueno, pues total, lo pongo positivo, pues ¿qué puede pasar? Pues nos pueden dar valores negativos. Entonces, no quiere decir que porque nos den valores negativos estemos mal, simplemente es porque nuestro sentido lo tomamos en una mala posición, ¿ok? Entonces aquí podemos observar que, pues bueno, equivale a menos 0.2i más 3i en menos J1. Esto nos quedaría 2.8i en J1, pero recordemos que J1 pues equivale a 0.1. Entonces al momento de multiplicarlo, tenemos que nuestro voltaje de Thevenin equivale a 0.28i. En este caso, volts, ¿sale? La impedancia en este caso de Thevenin se elimina. Para obtener la impedancia de Thevenin, lo que hacemos es eliminar la fuente y cerrar el circuito, ¿sale? O sea, en este caso hacemos un cortocircuito y pues cerramos, ¿no? El circuito. Como solamente queda una malla, la impedancia total pues va a ser la impedancia propia de la malla. O sea, en este caso va a ser esta de aquí. ¿Por qué? Porque realmente lo que está ocurriendo es que va a haber bueno, pues que no es un cortocircuito. Literal, solamente estamos cerrando el circuito, ¿sale? Entonces, en este caso, al momento de nosotros cerrar el circuito, pues esta bobina o esta inductor, pues pierde sus propiedades porque realmente no sirve para nada. La única que está entre ambas terminales A y B, pues es esta bobina de aquí. Por lo tanto, nos dice que es la impedancia mutua. Entonces, perdón, la impedancia propia, que equivale a Z igual a 3i. ¿Sale? Ahora, vamos a hacerlo con respecto, bueno, aquí nos dice que nos los va a mostrar más adelante para verificarlo. Ahora vamos a hacer el voltaje equivalente de Thevenin, ahora aplicando el método de nodos. Para obtener en estos casos el voltaje de Thevenin debemos de recordar, bueno, primero ya supimos cómo calcular impedancias, ahora vamos a calcularlo por medio de las admitancias, ¿sale? Para aplicar nodos, en este caso vamos a asignar sentido de corriente en ambos elementos, en estos casos entrando por la marca, para que en este caso la bobina, ¿no? La bobina mutua o el embobinado mutuo sea positivo. Entonces aquí tenemos nuestra delta LKL, que en este caso equivale a 1.79 a la menos 5, y pues bueno, aquí podemos verificar que se está cumpliendo y pues es mayor que 0. Ahora, para obtener las invertancias con respecto a las bobinas acopladas, vamos a utilizar la fórmula. En este caso que equivale al cofactor de la bobina KL sobre el determinante de la bobina en KL. La bobina aquí está, la determinante aquí está, ¿sale? Entonces, en este caso, lo único que tenemos que sacar es el cofactor. Si es el primer cofactor de 1 a 1, nos dice que eliminemos la primera fila y la primera columna y la primera fila, que equivale a 0.003. Pues por lo tanto es 0.003 sobre 1.796. Esto nos daría 167.04 henries a la menos 1. Recordemos que es el inverso, ¿verdad? Entonces, ahora, nos dice que saquemos la invertancia de 2 en 2. ¿Cómo la calculamos? Bueno, lo que nos dice es que eliminemos la segunda columna y la segunda fila, ¿verdad? Y nos quedaría 0.006. Entonces tenemos 0.006 sobre 1.796 por e a la menos 5. Esto nos da como resultado 334.076 henries a la menos 1. Y por último, nos dice que eliminemos la primera columna con la segunda fila, ¿verdad? Entonces tenemos 0.002 sobre 1.796 por e a la menos 5 y esto nos da como resultado menos 11.136. Ahora ya sacamos las invertancias en las bobinas. Lo que tenemos que sacar son ahora las admitancias de las bobinas. Las admitancias dice que equivale a menos i, en este caso por la invertancia, dividido entre la frecuencia. Aquí en este caso nos habían dado la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no nos la dieron? Sí, aquí está. 10 al cubo radianes sobre segundo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es sustituir valores. Entonces, nuestra admitancia de la bobina en 1,1 equivaldría a menos 0.167, que es lo que equivale aquí. En 2, en este caso, que es la que está acá, equivale a menos 0.334 Siemens. En I, y pues en este caso, la admitancia
que se generan en las bobinas, ¿no? El embobinado, le llaman, el embobinado entre las dos inductancias, equivale a 0.01 o 0.011 Siemens, en este caso, con respecto a los números imaginarios, ¿ok? Entonces, literal, ya lo tenemos con respecto a admitancias. Ahora sí, vamos a obtener las admitancias de los nodos, las propias y las mutuas, ¿verdad? Tenemos las mutuas, en este caso, esta con respecto al nodo es equivalente a menos 0.167, aquí está. En este caso, la admitancia mutua en 2,2 equivale a la sumatoria de ambas, en este caso es menos 0.67 menos 0.334, que equivale a 0.479, y la admitancia, en este caso mutua, nos equivaldría a 0.156n, ¿sale? Entonces, en este caso, estos serían los valores de nuestras admitancias propias y mutuas con respecto a nodos, ¿sale? Aquí, pues bueno, como el voltaje de Thevenin es la caída de voltaje entre ambas terminales, se tiende que en paralelo a las terminales el potencial U2, que es la caída del voltaje del nodo 2 al nodo base 0, o en este caso al nodo base tierra, ¿vale? En estos casos, para nosotros calcular las ecuaciones de nodos, pues bueno, equivale U2, equivale a nuestro voltaje de Thevenin, que es lo que nos está tratando de decir el texto. Lo mismo vamos a sacar las determinantes, en este caso, pues sustituyendo en U2, porque es lo que nosotros vamos a calcular, dividido entre pues la determinante principal, que en este caso sería menos 0.167, 0.156 y menos 3.334 en I, ¿sale? Entonces, este sería, nos daría como resultado, aquí se equivocó, es 0.479, ¿eh? Aquí, mira, aquí. Pero esta solamente fue una mala redacción. Aquí lo corrigen, ¿vale? Entonces, en este caso nos quedaría menos 0.156 dividido entre menos 0.05566. Esto al dividirlo, pues nos quedaría 0.28 n. Entonces, literal, podemos observar que nos están dando pues la misma respuesta, ¿verdad? Ya sea por método de mallas o por método de nodos. Por método de mallas nos había dado 0.28 en i y por nodos nos da 0.28 i. Ahora, para determinar la impedancia de Thevenin, vamos a eliminar las fuentes. Se pone una fuente entre las terminales. En este caso, a diferencia del otro, que en método de mallas es cerrar el circuito, aquí se pone una fuente ficticia como lo estábamos haciendo en la estructura de dos terminales, ¿verdad? Aquí en nodos, no, aquí se pone una fuente, ¿vale? ¿Para qué? Para que nosotros estemos simulando lo que produce el medidor. O sea, prácticamente es como si tú estuvieras poniendo los caimancitos en tu multímetro, ¿sale? En este caso, como es un circuito de una malla, lo mismo, la impedancia equivalente de Z a B es la impedancia de la malla. Podemos observar que la única, ¿no? O el único elemento que está afectando, bueno, que está corriendo con respecto a la fuente ficticia, pues es 3i. Por lo tanto, nuestra impedancia de la malla, pues equivale a 3i, ¿sale? Y pues bueno, podemos reescribir nuestro circuito equivalente de Thevenin. Recordemos que nuestro circuito equivalente debe tener su voltaje de Thevenin y su impedancia de Thevenin, ¿no? Ya sea su impedancia o la admitancia, lo que nos pidan. Y pues bueno, si nos damos cuenta, debe de estar entre ambas terminales, en A y en B. Entonces el resultado de nuestra impedancia de Thevenin es equivalente a 3i y el voltaje de Thevenin equivale a 0.28 raíz de 90 grados, ¿vale? Entonces esta sería la respuesta correcta, ¿ok? Esta, pues bueno, la verdad está muy sencilla, simplemente nos están haciendo las presentaciones de cómo podemos resolver el teorema de Thevenin por método de mallas o método de nodos. Cada uno, pues bueno, lo vuelvo a lo mismo y hago mucho hincapié en esto. Si a ti te beneficia más resolverlo por método de mallas, hazlo por método de mallas. Si a ti te piden en un examen que lo hagas por el método de nodos, pues bueno, desafortunadamente tenemos que hacerlo por el método de nodos, ¿sale? Pero bueno, para mí, el más complejo, el más sencillo, que a lo mejor sí te lleva por el camino más largo, pero el más sencillo es método de mallas, ¿sale? Ahora nos piden otro ejercicio, nos dicen en el circuito obtener su circuito equivalente, o sea, en este caso nos piden voltaje de Thevenin y impedancia de Thevenin, ¿verdad? En este caso, en la terminal AB.
De igual forma, nos damos cuenta que ahora es una fuente de voltaje. La fuente de voltaje equivale a 10 seno de 2t volts. Tenemos aquí, pues, dos bobinas. Tiene un embobinado de 0.5. En este caso tenemos una resistencia de 2 ohms y tenemos un capacitor equivalente a 0.5 farads. En este caso, como tiene acoplamientos, se resuelve ya sea por método de mallas o método de nodos. ¿Sale? Aquí, cuando las impedancias, calculando las impedancias de los elementos para resolver por método de mallas, tenemos que asignar de igual forma sentido de corriente. ¿Cómo nosotros lo asignamos? Bueno, si nosotros vemos la flechita hacia arriba, bueno, podemos seguir la continuidad, ¿no? En nuestras tres, bueno, en este caso son dos, ¿verdad? Porque aquí pues está cerrado. Bueno, en teoría estas serían las terminales. Entonces nada más tendríamos dos tipos de corriente. Aquí, pues bueno, para no perdernos, pero tú le puedes dar el sentido que tú quieras. Eso sí, lo que nos dicen es de que la impedancia mutua nos tiene que resultar positiva, ¿no? Porque tiene que cumplir esta regla. Además, a los elementos se le asigna el sentido convencional de corriente y de voltaje, para que al momento de sumar los voltajes, este nos dé entre las terminales A y B. Ahora, por observación, o bueno, aquí por ejemplo ya calcularon las impedancias. En este caso equivale a 2, este equivale a menos i, este equivale a 4i y 2i, ¿no? Si recorremos la malla externa de la terminal A hacia B, o sea, si nosotros hacemos el recorrido de aquí para acá, ¿no? Tendremos que el voltaje de Thevenin va a ser equivalente a el voltaje o a menos el voltaje que se genera dentro de la resistencia 2 más el voltaje de la fuente. ¿Cómo sucede esto? Pues bueno, si nos damos cuenta, por eso nos dicen que si recorremos por fuera, si nos damos cuenta, estamos en contra de la corriente. Y al momento de nosotros llegar al voltaje, o sea, de aquí hasta acá, podemos verificar que, pues bueno, en este caso, tiene un sentido contrario. En 2 ohms. Al momento de nosotros llegar aquí a la corriente, bueno, en este caso a la fuente de voltaje, al momento de llegar en B, pues bueno, sería positivo. Por lo tanto, en el voltaje de 2 ohms, o bueno, el voltaje que vaya a caer dentro de la resistencia, se tiene que restar por el voltaje que se genera de la fuente. ¿Sale? Y esto pues nos quedaría menos 2 por J2, que en este caso J2 es la corriente que se está generando entre la resistencia, la bobina o el inductor y el capacitor, más 10, que en este caso pues es el valor de nuestra fuente de voltaje. Aquí tendríamos la ecuación número 1. Ahora, si nosotros recorremos la malla de forma interna, o sea, si nosotros recorremos la malla hacia adentro, o sea, hacia acá, ahora sí que si hacemos esto, ¿no? Si recorremos la malla hacia adentro, lo mismo, tenemos que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje del capacitor, en este caso es el capacitor que tenemos aquí, ¿no? Siguiendo el recorrido del capacitor, más el voltaje de Z1, que en este caso Z1 pues es el embobinado. En estos casos va a ser igual a Z, o bueno, en este caso Z, ZC, que es la impedancia del capacitor por la corriente del capacitor. Y pues bueno, Z1 en este caso es la impedancia propia multiplicado por la corriente más la impedancia mutua multiplicada por la corriente. Aquí en este caso ya no nos vamos a reescribir como lo habíamos visto en la estructura de dos terminales. En teoría ya nosotros debemos saber quién es nuestra impedancia mutua y quién es nuestra impedancia propia. En nuestra impedancia mutua, en J1, pues tenemos estas dos, ¿verdad? Estas dos bellezas. Y en la impedancia mutua, pues tenemos esta y esta de acá, ¿vale? Entonces en este caso, pues equivale a menos I por J2, que es el valor en este caso de la impedancia del capacitor, que en este caso es menos I, por J2 más 4i, que en este caso 4i, recordemos, es la sumatoria, ¿no? De Z11, o sea, en este caso, pues lo que se genera en Z11. Aquí, como podemos observar, tenemos
tenemos un embobinado. Entonces recordemos que cuando tenemos un embobinado debemos de multiplicar por 2 y pues bueno, verificar qué sentido va a tener. Entonces como resultado nos va a dar 4i multiplicado por J1 y pues en Z12, que es en este caso lo que se genera entre J1 y J2 o la malla 1 y la malla 2, solamente tenemos a 2i, ¿verdad? Entonces en 2i, aquí está. Bueno, tenemos a 2i y también tenemos el embobinado, ¿verdad? En este caso el embobinado, pues es i. Por lo tanto, pues nos daría i. O sea, nos quedaría menos 2i menos i. Entonces nos quedaría I, y esto, pues esto va a ser en J1 menos J2. Aquí podemos verificar que en J1, como va con respecto a la dirección de la fuente de voltaje, es positivo, y J2, como va en contra de la fuente, pues va a ser negativo. Por lo tanto, es J1 menos J2. Entonces, pues bueno, ya tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. La ecuación 1 del voltaje de Thevenin equivale a menos 2J2 más 10, y el voltaje de Thevenin con respecto al circuito de una forma interna es equivalente a 5i J1 menos 2i J2. Ahora, lo que tenemos es que tenemos que numerar las bobinas acopladas. O sea, en este caso es el embobinado o el acoplamiento. Era la palabra que yo quería encontrar, el acoplamiento de bobinas. Yo le llamo embobinado porque pues, al final pues, se trata de bobinas, ¿no? Pero es el acoplamiento para poder aplicar en este caso la ecuación que nos dice que el voltaje de K es igual a la sumatoria de L en 1 hasta NB de la impedancia que se genera en el acoplamiento por I1. Y pues bueno, de acuerdo a los sentidos asignados, tenemos que I1 es equivalente a I4I, o sea, es esta de aquí, y por lo tanto, esta va a ser igual a J1. Y en efecto, nos damos cuenta que este es el que nos va a dar el valor de J1. E I2, pues es equivalente a I2i, que en este caso es este de acá. Por lo tanto, va a ser igual a J1 menos J2. ¿Por qué? Porque lo está generando J1 y lo está generando J2. En este caso, J1 va a ser positivo porque la malla solamente tiene el mismo sentido al asignado al elemento. Y J2 va a ser negativo porque la malla tiene sentido contrario al asignado a la bobina 2. Yo lo manejo más por la fuente, pero bueno, de todos modos, esto también es válido, ¿sale? Entonces aquí en estos casos, bueno, cualquiera de los dos casos son válidos. Las ecuaciones de las mallas entonces nos quedarían de la siguiente forma. Nos quedaría 8i 8i en J menos 3i en J, que esto nos da el valor de la fuente, o sea, lo que equivale, o bueno, lo que está en la primera malla, y en la segunda malla, pues es menos 3i en J1 más 2 más i en J2 igual a 0. ¿Por qué? Porque obviamente solamente se está efectuando en este sentido. Por lo tanto, acá, pues bueno, nos va a dar el valor de 0. Resolviendo el sistema, pues tenemos que en J1 va a ser igual a 0.7 menos 1.206 en i, y J2 pues nos va a dar 1.868 más 0.1167 n. Entonces, al momento de sustituir las corrientes de la malla, en este caso en uno de sus recorridos o 1 o 2, se tiene que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 6.26 menos 0.23 n. ¿Sale? ¿Cómo obtuvimos el voltaje de Thevenin? Pues bueno, sustituyéndolo en la primera o en la segunda ecuación, cualquiera de las dos ecuaciones, pues nos va a dar el resultado. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues bueno, ya una vez obtenido a J1 y a J2, podemos sustituirlo en cualquiera de los dos y nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Sale? Entonces, de una vez obtenido el voltaje de Thevenin, pues nos pedirá que calculemos ahora la impedancia. ¿Qué es lo que nos dice la impedancia con respecto a mallas? Pues en este caso, en el circuito se debe de eliminar las fuentes y pues bueno, aquí nos dicen que debemos de conectar una nueva fuente. Bueno, conectando la nueva fuente AB, en este caso aquí, vamos a aplicar a partir de mallas obtener la impedancia, donde nos dice que la impedancia en AB de la terminal AB es igual a la determinante que se genera en la impedancia mutua MN sobre el cofactor que ocurre en la impedancia. En este caso, 1 a 1. O sea, se elimina un renglón y se elimina una columna. Al momento de evaluarlo, nosotros tenemos 3i menos 2i más 5i, menos 2i, 2 más i menos 3i, 5i menos 3i más 8i, y pues el cofactor, ¿no? Recordemos, se elimina la primera columna y la primera fila. Por eso nos queda 2 más i menos 3i, menos 3i, 8i. Aquí
en este caso no nos confundamos, porque luego muchos me llegan a preguntar, oiga, profe, ¿y esto no significa la impedancia mutua? Perdón, la impedancia propia, no tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente es que nos dice que el cofactor debemos de eliminar la primera línea y la primera columna. Esto nos daría como resultado 2 sobre 1 más 16i, y pues esto nos quedaría 0.00778 menos 0.1245 ni ohms, ¿vale? Y pues bueno, prácticamente nosotros lo podemos escribir con respecto a nuestro equivalente de Thevenin. Recordemos que cuando es en cuestión de voltajes quedan en serie, y pues bueno, nosotros lo podemos transformar a un circuito de Norton. Pero bueno, este lo vamos a ver más adelante. Con respecto a Thevenin, quedan en serie. Con respecto a Norton, quedan en paralelo, lo que es la corriente y la admitancia de Norton. Pero bueno, aquí este es un tema que veremos más adelante. Entonces nos quedaría el voltaje de Thevenin equivalente a 6.263 menos 0.273 en I, y en Thevenin nos quedaría 0.00778 menos 0.12.1245 en I. Transformándolo a Norton, bueno, si lo transformamos a Norton, nos quedaría 5,50 y en A, amperes, perdón. Y pues bueno, en este caso la admitancia, aquí muy poco lista la profesora porque nada más dejó el inverso de Thevenin, ¿sale? Pero bueno, solamente sacar el inverso, 1 sobre esta expresión, ¿sale? Entonces, a partir del circuito equivalente de Thevenin, nosotros podemos obtener un circuito de Norton. Esto, pues, ¿para qué? Para poder aplicar el teorema de intercambio de fuentes, que es el tercer video que vamos a estar ejecutando más adelante, ¿sale? Entonces, aquí haciendo una aproximación de Thevenin a Norton, pues aproximadamente la corriente de Norton equivale a 5,50 I en A. Esto de intercambio de fuentes me gusta mucho porque así es cuando tenemos diferentes fuentes, ¿vale? En un solo circuito. Y esto pues nos ayuda a resolver este tipo de circuitos, ¿sale? Vamos a ver ahora, en este caso, bueno, aquí nos están diciendo, nos están dando la oportunidad de resolverlo por Norton, ¿sale? Una vez vamos a meternos a Norton. Es el mismo circuito, ¿eh? No te me espantes. En este caso, para comprobar la corriente de Norton, se calcula a partir del circuito inicial, de igual forma aplicando el método de mallas, y en este caso Norton, aquí sí debemos de cerrar las terminales, ¿vale? Aquí podemos observar que la corriente de Norton va a ser equivalente a la corriente que se genere en este tercer cuadrante, ¿no? O en este tercera malla. Al momento de nosotros evaluarlo, nos quedaría 8i menos 3i en 10, ¿no? Que es lo que equivale a la fuente, menos 3i, 2 más i, 0, que obviamente son las dos corrientes, en este caso J2 y J3, que valen 0, y pues bueno, en este caso por la determinante principal, ¿no? Que son los valores que nos estaban dando en las tres mallas. Esto nos quedaría 10 más 100i sobre 2, y pues esto nos quedaría 5,50i en A, ¿sale? Entonces, podemos observar que en efecto, pues por Norton nos da 5 más 50i en A, ¿sale? Esta es una forma, se podría decir de una forma en la cual nosotros podemos transformar de las ecuaciones perdón, del teorema de Thevenin al teorema de Norton, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarle porque vamos a ver ahora el circuito equivalente de Norton. Bueno, vamos a dejar hasta aquí ahorita Thevenin, vamos a enfocarnos en Norton, ¿vale? Mejor dicho. En Norton, pues bueno, aquí pues vamos a ver más que nada admitancias, ¿sale? Pero no te creas, no está tan difícil, no es tan difícil como parece. Aquí la ventaja es que, bueno, nos están dando ya las admitancias. Tenemos 1 más I Siemens, 3 más 2 I Siemens, 6 más 6 I Siemens, 2 menos 2 I Siemens. Y pues bueno, afortunadamente y bendito Cristo no tenemos pues ningún tipo de embobinado, ¿no? Un tipo de acoplamiento. Lo que nos piden es que calculemos el circuito equivalente entre las terminales A y B, pero aquí tenemos una peculiaridad. Aquí tenemos pues dos fuentes, ¿verdad? Una de corriente y una de voltaje. Vamos a cortocircuitar, que es lo que nos dicen, ¿no? Por el método de nodos. Al cortocircuitar las terminales A, B, o sea, en este caso es ponerles un cablecito, no tiene un efecto en la admitancia, en este caso en la admitancia 4. Por estar en paralelo a un corto, pues en este caso no va a circular corriente a través de ella, por lo que el nodo base se une a Y2 y a Y3. En este caso podemos observar que tenemos tres tipos de nodo: nodo 1, nodo 2 y el nodo 0, ¿sale? O el nodo a tierra.
Aquí en este caso tenemos dos nodos independientes, vamos a enumerarlos, el nodo 1 y el nodo 2, para obtener las admitancias de los nodos y las de los elementos que ya se conocen. En este caso, por observación, tenemos que U2, o sea, en este caso el voltaje 2, va a ser equivalente a menos 8 volts. ¿Por qué? Porque en este caso está recorriendo por el nodo 2 y como podemos observar, la corriente va hacia la izquierda y nuestra fuente de voltaje va hacia la derecha. Por lo tanto, pues nuestra caída de voltaje en este caso tendrá que ser en signo negativo. Y aquí nos los dice, ¿no? Porque recorrer a la fuente en el sentido del nodo 2 al nodo 0 se recorre de menos a más y por lo tanto la caída va a ser negativa. Pero bueno, esto lo podemos ver gráficamente, ¿no? No es necesario que nos den una explicación, una cátedra de por qué va a ser negativo. Y pues bueno, prácticamente tenemos las ecuaciones de los nodos. Las ecuaciones de los nodos se nos equivale a 1 más i. En este caso, con respecto al primer nodo, sería 1 más i en U1 menos 1 más i en 2, en este caso en la corriente 2. Aquí está, ¿no? Esto sería, ajá, en U2. Y esto pues nos da el valor de 1, ¿verdad? Porque en 1, en este caso es lo que equivale a la fuente de corriente. Y pues bueno, en la segunda, en el segundo nodo, tenemos que menos 1 más i, o sea, en este caso pues es la suma, es la resta, en este caso de y2 y y3. Y pues bueno, en U2, U2, ¿dónde está? Ah, U2, aquí está. Esto sería 6 más i. ¿Sale? O sea, en este caso, pues es la que aparece aquí. Perdón, esta no, porque esta pues no está, ¿verdad? Porque nos cerramos, nos cerraron el circuito. Entonces esta ahorita no se toma en cuenta. Entonces en estos casos nos quedaría 6 más i. 3, 5, 6 más i. ¿Sale? Sí, en este caso, pues sí, sería entre nodos, ¿no? Recordemos, no es mallas, no son mallas, son nodos. Entonces, en este caso sería el nodo que se encuentra aquí, el nodo que se encuentra acá, más el nodo que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de que la admitancia 1 se encuentra en el nodo 1, también se encuentra en el nodo 2. Entonces, pasa por acá y pasa por acá. Entonces, aquí en este caso sería la sumatoria de estos tres admitancias. Entonces, nos quedaría 3 más 2 más 1, nos queda 6, más 2 menos 2 nos dan 0, así pues nos queda ahí, ¿verdad? Entonces nos queda 6 más i. Espero que eso lo hayamos comprendido, si no vamos a ir viendo más ejercicios. Y pues esto va a ser equivalente a la corriente que se genere en la fuente de voltaje, ¿verdad? Y pues bueno, en este caso al momento de sustituir en U2, pues prácticamente la ecuación se vuelve más simple. ¿Para qué? Para obtener a U1. Si te das cuenta son ecuaciones algebraicas, no es nada del otro mundo. En este caso nos quedaría 1 más i por menos 8 sobre 1 más i, utilizando cualquier ecuación. Aquí utilizamos la ecuación 1, ¿por qué? Porque aquí es donde nos está dando el valor de la corriente. Y pues esto nos quedaría menos 7.5 menos 0.5 volts. Ahora, sustituyendo U1 y U2 en la ecuación 2, o sea, en esta de aquí, vamos a obtener la corriente de la fuente de voltaje. Ah, bueno, aquí ¿por qué salió negativa? Pues ya la habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Por qué sale negativa? Prácticamente sucede exactamente lo mismo. En este caso, pues al momento de sustituirlo, pues nos quedaría 41 amperes. Ahora, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, en donde nos dice que en el nodo de la base se va a obtener la siguiente expresión. O sea, en este caso, menos la corriente de la fuente de voltaje más la corriente de la admitancia 3 más la corriente de Norton nos tiene que dar 0. Por lo tanto, la corriente de Norton va a ser igual a la resta. Bueno, en este caso, la ley de Kirchhoff es la misma de la ley de fuerzas, ¿verdad? De Newton. Es exactamente la misma, nada más que aquí lo ocupan en corriente. Entonces, aquí en este caso, pues la sumatoria de todas las corrientes nos va a dar 0. Entonces, aquí, al momento de obtener I sub n, pues en este caso sería igual a la corriente de la fuente de voltaje menos la corriente que se genera en la admitancia número 3. ¿Por qué en la admitancia número 3? Pues bueno, porque aquí es donde se localiza en el nodo con respecto a la terminal AB. O sea, del nodo 2 al nodo 0. ¿Sale? Por eso. Ahora, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff
bueno, en este caso nos están dando una información muy importante. Para aplicar la ley de Kirchhoff de corriente es importante asignar el sentido convencional, en este caso a los elementos, y pues se representa por una flecha al sentido asignado por la admitancia 3. El sentido se asignó así porque al estar en paralelo a la fuente de voltaje, la característica de la conexión es que se unen a las terminales positivas de los elementos y ambas terminales negativas en donde las polaridades las define pues la fuente. Prácticamente en un elemento pasivo, convencionalmente la corriente circula de la terminal positiva a tierra, en este caso como lo indica la flecha. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo es que para aplicar la ley de Kirchhoff, nosotros debemos de asignarlo con respecto pues a la fuente que tenemos conectada y debemos de entender que la fuente de voltaje o la fuente de corriente va a entrar siempre, ¿no? Por la parte positiva y pues bueno, la parte negativa va a llegar a tierra, ¿no? A cero o al nodo cero, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, para obtener la corriente de la admitancia 3, pues bueno, esto es muy sencillo. Hay que recordar la ley de Ohm, ¿verdad? Victoria, la reina de Inglaterra. Si nos piden corriente, pues es voltaje por resistencia. Y en estos casos, pues bueno, sería la admitancia, ¿verdad? Entonces, el voltaje por la admitancia, tenemos 8 por 2 menos 2i, esto nos daría 16 menos 10 y amperes. Y pues bueno, como nosotros ya teníamos la corriente del voltaje, de la fuente de voltaje, pues lo único que nos resta, pues es restar, ¿verdad? Entonces, la corriente de Norton nos da como resultado 25 más 16i. Y pues bueno, para obtener la admitancia de Norton, vamos a desactivar las fuentes del circuito inicial y se coloca una fuente entre ambas terminales. O sea, en este caso, la fuente que estaba aquí se va a la goma, la fuente que estaba aquí se va a la goma y nosotros vamos a conectar una única fuente, ¿vale? ¿Esto para qué? Pues bueno, para verificar en cómo quedaría nuestro circuito. Aquí podemos observar que en la admitancia 1 y en la admitancia 3 no va a circular corriente, por lo que en este caso solamente tendremos dos admitancias en paralelo, la admitancia 2 y la admitancia 4. Esto nos da como resultado 3 más 8 y Siemens. Y pues bueno, por ende nos quedaría, aquí por ejemplo no lo puso, pero nos quedaría un circuito en paralelo, ¿verdad? Nos quedaría un circuito en paralelo donde tenemos la fuente de corriente de Norton que equivale a 25 más 16i y pues bueno, queda paralelo con respecto a la admitancia y la admitancia va a ser igual a 3 más 8i Siemens, ¿vale? Entonces esta sería la respuesta correcta a nuestro ejercicio. Vamos a ver el teorema, el mismo circuito, pero ahora aplicando el teorema de superposición, ¿vale? Aplicando el teorema de superposición, pues nos dicen que la corriente de Norton va a ser igual a I' de AB más I B' de A y B. Primero vamos a ver quién es I' de A y B, ¿no? Y quién es I B'. Para obtener la corriente de las terminales AB producidas por la fuente de corriente, se observa que las tres admitancias pues no tienen ningún efecto. Así, aquí lo que tenemos o lo que estamos haciendo literal es utilizar una fuente y luego utilizar la otra fuente. ¿Sale? Por eso se llama superposición. Y en este caso, pues bueno, vamos a cerrar el circuito entre estas dos terminales. Entonces, primero vamos a trabajar por la fuente de corriente, ¿no? O sí, la fuente de corriente, ya que las tres terminales en este caso van a estar cortocircuitadas y por ello pues no va a circular corriente en ellas. Por lo tanto, la fuente de corriente va a ser igual a la admitancia que se genere en Y1. Aquí nos damos cuenta, si nos damos cuenta, creamos el cortocircuito, bueno, cortocircuitamos el circuito. En este caso, el único elemento que va a estar con respecto a la fuente de corriente es la admitancia, que eso nos daría 1 más I Siemens. Ahora, vamos a trabajar por la segunda fuente de voltaje. O vamos a cortocircuitar aquí y vamos a abrir la fuente acá y lo mismo va a pasar aquí, ¿sale? Aquí sabemos que va a correr la corriente. Entonces podemos observar que cuando nosotros cortocircuitamos y abrimos nuestro circuito, ahora los que se van a anular o las admitancias que se van a anular serían Y1 y serían Y4, ¿sale? Y solamente nos quedarían en serie, pues bueno, perdón, en paralelo nos quedarían Y2 y Y3, ¿verdad? Sí, iba a decir en serie, pero no iba a decir una burrada, pero no.
es Y2 y Y3, ¿sale? Y pues bueno, en este caso podemos calcular a Y2, perdón, podemos calcular a I B' de A y B. En este caso, ¿por qué? Porque, bueno, en este caso, porque es igual a la corriente que se genera en I2. En estos casos, pues bueno, porque si tú puedes observar, se encuentran dentro del mismo nodo, ¿sale? Entonces, en este caso, pues bueno, es como si nosotros estuviéramos reescribiéndola de esta forma. Tenemos la fuente, o sea, redibujando el circuito. O sea, tendremos un circuito de esta forma, ¿sale? Entonces, esta sería la admitancia 2. Esta sería la admitancia 3. Tú me puedes decir, bueno, profe, pero de hecho yo puedo ver que la admitancia 3 está en paralelo. Sí, pero tienes que observar los nodos. Si te das cuenta, este nodo va corriendo hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, llega a Y2 y luego pasa por Y3. Entonces, en este caso, este sería los 8 volts, ¿verdad? Bueno, yo 8 cis de 0 volts. Perdón, es que no traigo el pizarrón, pero bueno, esto sería así, ¿sale? Entonces esto es prácticamente lo que tenemos escrito. Por eso nos dice que la corriente B' que se genera en A y B va a ser igual a la corriente que se genere dentro de la admitancia 2, ¿sale? Entonces esto nos quedaría, pues bueno, recordando la ley de Ohm, la admitancia multiplicada por el voltaje, en este caso que se genera por Y2, esto nos daría 3 más 2i multiplicado por 8, nos da como resultado 24 más 16i, y pues bueno, podemos verificar que la corriente de Norton va a ser igual a 1 más 25 más 16i, y pues bueno, esto nos daría como resultado 25 más 16i. Entonces, por teorema de superposición y por teorema de Norton, podemos obtener el mismo resultado. Entonces aquí podemos verificar 25 más 16 sí, y por superposición también nos da 25 más 16 sí. Y pues bueno, en estos casos, pues nos quedaría el circuito de Norton o el circuito de Thevenin, ¿verdad? La verdad son elementos o bueno, son circuitos muy sencillos de reconocer. Si están en paralelo, pues en este caso se trata de una fuente de corriente con su admitancia, y si es un circuito en serie, se trata de un voltaje o una fuente de voltaje por una impedancia, ¿sale? Entonces en este caso nos daría como resultado 25 más 16 y amperes, y la admitancia de Norton equivale a 3 más 8 y Siemens. Si nosotros lo transformamos, pues esto en voltaje nos quedaría 2.781 menos 2.08 por I. En estos casos, ¿cómo lo podemos transformar? Pues, ¿qué pasó, no? Ahí ya, si no retornamos otra vez a cálculo, perdón, a circuitos eléctricos uno, ¿sale? Entonces aquí, pues bueno, muy sencillo. Y para obtener la impedancia, pues solamente es la inversa de la admitancia, ¿sale? Entonces, de tarea, te va a quedar este circuito. Este circuito lo vamos a resolver por teorema de, bueno, no, este lo vamos a resolver nosotros. De ejercicios te van a quedar los que están aquí, ¿verdad? Estos de aquí, estos problemas son los que te van a quedar. De hecho, aquí nos están dando los resultados. Si hay alguna falla o no tenemos algún, bueno, en estos casos, pues lo resolvemos en clase, ¿sale? Pero bueno, vamos a resolver ya este último ejercicio, ya para que no terminemos el ejercicio. Nos piden que determinemos la caída de voltaje, en este caso de la impedancia, de carga en 2 más 2i. Vamos a validar en dónde se encuentra ese 2 más 2i. No nos las da. Tenemos que calcular las impedancias para validar en dónde se localiza, y pues debemos de utilizar el sistema de superposición. O sea, en este caso aquí está, ¿no? Ya nos lo están dando, perdóname, esta era la terminal. 2 más 2i, ¿no? Esta es la que tenemos aquí. Aquí ya nos están dando pues los valores con respecto a las impedancias. Ahora vamos a tomar en cuenta que de igual forma tenemos dos tipos de fuentes, pero aquí tenemos dos fuentes de voltaje. Por lo que, pues bueno, considerando el efecto, podemos producir que la primera fuente, o sea, en este caso para la fuente 10,
podemos reducir el circuito para aplicar una división de voltaje. O sea, en este caso vamos a quitar esta fuente, ¿sale? Es lo único que tenemos que hacer. Cerrando la fuente, o bueno, quitando la fuente y cerrando el circuito, nos quedaría de esta forma. Al momento de evaluarlo, nos daría un circuito, una impedancia equivalente. O sea, los valores que nos den de estas dos impedancias. Aquí tenemos 8 menos 2i y 2 más 2i, ¿sale? Al hacer esto, pues podemos observar que la resistencia que se genera en esta resistencia y el capacitor que está en serie, así como esta parte de aquí, se encuentran en paralelo. O sea, simplemente pues tenemos que calcular pues, las impedancias en paralelo, ¿verdad? Entonces, la Z equivalente o la impedancia equivalente, pues va a ser igual a 2 más 1.2 Ni. Entonces, literal, eso es lo que equivaldría nuestro circuito equivalente. Ahora, aplicando el divisor de voltaje, en este caso lo vamos a llamar el voltaje AB', en este caso va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por la Z equivalente. ¿Quién es nuestro voltaje de la fuente? Pues en este caso equivale a 10, ¿verdad? Entonces en estos casos 10 por 2 más 1.2 sobre, en este caso, Z1. ¿Quién es Z1? Pues bueno, Z1 es esta impedancia de aquí, 4 más 4i, más la Z equivalente, que en estos casos va a ser igual a 2 más 1.2 Ni. Ahora ustedes me podrán decir, oiga, profe, pero es que esa yo lo veo en paralelo. No, no están en paralelo. Prácticamente es como si estuviéramos teniendo el circuito de esta forma, ¿sale? Tuviéramos el circuito de esta forma. Estas son las impedancias y esta sería nuestra fuente de voltaje. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de eso, profe? Bueno, pues porque tienen que ver sus nodos, ¿sale? En este caso, bueno, bueno, es que sí es el nodo, o pues las posiciones que se encuentran en A y B, simplemente, ¿sale? No se guíen simplemente por la imagen. Vean cómo está reestructurado nuestro circuito. De hecho, nuestro circuito abre en A y cierra en B. Entonces, prácticamente es como si tuviéramos A aquí y a B acá. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, aquí, como se encuentran en serie, pues esto sería el resultado 6 más 5.2 en I y nos da como resultado 2.893 menos 0.508 I en B. Ahora, ya sacamos nuestro primer voltaje o nuestro voltaje A y B de nuestra primera fuente. Ahora vamos a calcular de la segunda fuente. Entonces, lo mismo, vamos a cerrar aquí, quitamos la fuente y le ponemos un caimancito para que se unan entre los dos circuitos y pues nos quedaría de la siguiente forma. Ahora podemos verificar que nuestro circuito equivalente, o bueno, nuestra Z equivalente va hacia arriba, o sea, va de B hacia A. ¿Por qué? Porque va en sentido con respecto a la fuente de voltaje, ¿verdad? Va hacia arriba, ¿sale? O sea, cae y luego sube, ¿ok? Lo mismo, para obtener la Z equivalente, podemos verificar que estas se encuentran en serie. Esta de aquí, estas se encuentran en paralelo, mejor dicho, ¿sale? Estas dos ramas se encuentran en paralelo. Al momento de tener estas dos ramas en paralelo, pues nos da como resultado 1.333 más 1.333 en I. Para obtener el voltaje de AB', B', que en este caso sería de la segunda fuente, lo mismo, es el valor de la fuente del voltaje, que equivale a 12, que multiplica a nuestra Z equivalente, y lo mismo, en este caso Z1, ahora sería 8 menos 2i, más 1.33 más 1.33. Entonces nuestro voltaje nos daría como resultado menos 1.58 más 1.83 en I. Aquí podemos verificar que es porque el sentido convencional de la caída en la carga es contrario al sentido AB. Si nos damos cuenta, aquí va de B a A y en el anterior circuito nosotros lo teníamos de A a B. ¿Esto a qué se debe, profe? Repito, tienen que ver la flecha, ¿sale? La flecha, cómo se va dirigiendo todo el poder o toda la fuente de poder hacia los componentes eléctricos, ¿ok? Entonces aquí sería el resultado. Y pues bueno, prácticamente lo que nos dicen era que calculáramos pues el voltaje en este caso que se generaba en la terminal AB, ¿o no? O en este caso en 2 más 2i. Pues bueno,
recordemos que es la sumatoria, en este caso, del voltaje que se genera de la primera fuente, más el voltaje que se genera de la segunda fuente, y pues esto nos da como resultado 1.31 menos 2.34 ni. Y esto pues sería la respuesta correcta en este caso utilizando la eh, teorema de superposición. ¿Ok? Entonces, estos serían pues los resultados. De tarea, pues aquí están las bellezas que tenemos aquí. Uno nos los piden por teorema de Norton, otros nos los piden por teorema de intercambio de fuentes, ¿no? O superposición. Bueno, sí, superposición. Intercambio de fuentes. Bueno, intercambio de fuentes es la que vimos hace rato. Ah, ¿dónde la vimos? ¿Dónde la vimos? Ah, caray, ¿dónde la dejé? Sí, no, creo que intercambio de fuentes no hemos visto. No, todavía intercambio de fuentes todavía no lo hemos visto. Solo hemos visto Norton, Thevenin y superposición, ¿sale? No, todavía intercambio de fuentes todavía no. Entonces, bueno, estas te quedan de tarea. Espero que las podamos resolver. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos aquí para ayudarte. Y pues bueno, si las pudiste resolver bien, no tuviste ninguna complicación, pues adelante. De hecho, si te das cuenta, son de los circuitos que hemos visto en teoremas, en teoría en los circuitos anteriores, en el tema anterior. En este caso se me fue el tema, perdóname. Ah, 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 ah. Caramba, ¿cómo se me puede? Estructura de dos terminales, ¿vale? Entonces, en la estructura de dos terminales, pues los podemos ver de esta forma, ¿ok? Vamos a ver más ejercicios porque considero que sí vimos muy poquitos, pero voy a estarlos buscando para que nos quede claro y pues bueno, con circuitos aún todavía más complicados, ¿sale? Pero de todos modos, los básicos que están aquí los puedes resolver sin ningún problema, que son los que vimos ahorita en esta sesión, ¿sale? Entonces, nos vemos en una próxima clase, compañero. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy aquí para servirte. Hasta luego.